Hay tres patologías importantes en la zona lumbar. Una, el lumbago, que alguna vez hemos sufrido todos. Otra, la artrosis. Y tres, los problemas de disco. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Un dolor muy común que tenemos, vienen al fisio y tienen dolor horizontal o dolor vertical en la zona baja lumbar. A este dolor que no tiene una causa específica, que no encontramos muy bien cuál es el problema o no hay un problema grande que podamos decir este es el origen, entonces le denominamos lumbago. ¿El lumbago qué es? Dolor habitualmente por alguna pequeña inflamación que empieza en alguna zona ligamentaria, en toda esta zona lumbar que tenemos muchos segmentos de movilidad, ¿no? Y con gran peso se produce una inflamación, sea ligamento, carilla articular, y a partir de ahí la musculatura, el cuerpo responde tensando la musculatura y nos vamos a sentir rígidos con pérdidas de movimiento y con dolores un poquito al movimiento. Este lumbago, trabajando el sistema muscular, la movilidad, la elasticidad y sobre todo eliminando el peso, poniéndonos a hacer ejercicios más bien en cuadrupedia o tumbados, este dolor lumbar casi siempre se resuelve en alrededor de 10 días. Si este problema no se resuelve en unos días, entonces puede que sí que tengamos algún problema físico. Y suele haber dos grandes problemas, uno la artrosis y otro patología discal. Muy importante va a ser dónde se desplaza el peso de nuestro cuerpo y eso va a depender de la postura. Si nuestra columna lumbar está ligeramente rectificada, el peso de la columna va a ir a la zona anterior, a la zona del disco. Y si tenemos más bien una curva en extensión, el peso de la columna va a ir a la zona posterior, a la zona de las carillas articulares, las facetas. Entonces, vamos a comprimir más la zona del disco y nos va a dar más patología discal, o vamos a ir más a la zona de extensión posterior, vamos a comprimir las facetas y vamos a tener más patología de síndrome de compresión de facetas o también que puede derivar en artrosis. La artrosis es un envejecimiento prematuro, ¿vale? Y su origen es mecánico. Va a empezar habitualmente por mucha compresión o por mucha inestabilidad. Vamos a hablar de estas dos partes. Si tenemos más curva y cae el peso a la parte de detrás, va a haber más compresión. Esa presión va a caer más a la zona articular. Esos cartílagos articulares se desgastan más de lo que se producen y va a favorecer el roce e inflamación que el cuerpo va a llevar ahí sangre para reparar y nos va a provocar dolor por artrosis. Esto es un proceso que o lo cortamos el origen del problema o va poco a poco degenerando y aumentando y nos va a provocar pinchazos, sobre todo cuando hagamos extensión o inclinaciones. También nos va a limitar en función de la tensión muscular luego diferentes movimientos y eso nos va a provocar sensación de rigidez. Por inestabilidad. También podemos provocar roces por inestabilidad y eso favorezca el desgaste. La zona lumbar alta tiene mucho tejido muscular y la zona pélvica tiene mucho tejido muscular y nos va a dejar la vértebra L4 y la L5, las dos últimas, con una gran cantidad de peso que le cae, además teniendo que ejercer mucho movimiento. Es verdad que hay muchos ligamentos y mucho tejido muscular que lo soportan, pero aún así la incidencia es el 90% de las lesiones lumbares se producen en estas dos partes. Si la zona pélvica y la zona de la caja torácica es más rígida, no le va a quedar otra que cuando yo me doble, la zona lumbar media baja va a tener que soportar y va a tener que compensar todo ese movimiento, provocando inestabilidad, roce y de ahí desgaste de todo el sistema articular y favoreciendo la aparición de la artrosis. Para hablar de la patología discal, un factor muy recurrente y que además tiene una larga evolución, la patología discal, vamos a utilizar esta imagen. Me cortamos a mí con una sierra y vamos a vernos desde arriba, ¿vale? Viéndonos desde arriba, aquí tenemos la zona posterior, que esto es la zona de la columna, la zona visceral, zona muscular abdominal y zona muscular de la zona de la espalda. El disco tiene dos partes, una zona más líquida, más cartilaginosa y otra zona más fibrótica, de fibras. Esas fibras no solamente es un anillo, sino que va a formar múltiples anillos. Y aquí viene la diferencia entre hernia discal y protusión discal.
La protusión discal es cuando ejercemos algún tipo de movimiento y ese disco, esa zona gelatinosa va a romper algunas de las fibras, pero no todas. Entonces, al romper algunas de las fibras que rodean al disco, a la zona gelatinosa, va a provocar un abombamiento. Y ahí es la gran diferencia. La hernia no solamente va a romper algunas de las fibras, sino que literalmente va a llegar a romper todo el sistema de fibra que rodea y va a salir, a extruirse el líquido fuera de la zona del disco. Tanto la protusión como la hernia discal pueden ser muy sintomáticas. Ese abombamiento, si coge justo muy cerca parte del sistema nervioso, puede provocar muchos síntomas. Habitualmente la protusión va a ser un dolor más de origen mecánico que va a provocar, el movimiento va a provocar dolor, y la hernia discal ya no es tanto de origen mecánico, sino que es inflamatorio por esa compresión de la región, ¿no? Todo ese líquido que sale hacia la zona de la médula y hacia la zona de las raíces nerviosas va a comprimir y nos va a provocar síntomas tanto superiores como irradiados hacia las piernas. En función de hacia dónde sale el líquido podemos tener diferentes tipos de hernias, ¿no? Si va anterior será una hernia anterior, si va posterior central, posterocentral, también tenemos las posterolaterales y también tenemos las foraminales, que son aquellas que se introducen, el líquido va a ir justo al espacio donde sale la raíz nerviosa. Y estos probablemente son las más sintomáticas, ya que van a provocar muchísimo dolor irradiado, adormecimiento en la zona de las piernas. ¿Dónde? Pues depende de dónde esté la hernia. Si son más zona muslo, zona interna será L3, L4. Si es más zona lateral o posterior será más L5, S1. Como punto final, las hernias es un proceso bastante largo, no es una patología que vayamos a arreglar fácilmente. Entonces, tiene una fase aguda que dura entre 1 y 3 meses, depende de la persona. Ahí el dolor va a ser bastante alto y el objetivo del fisio va a ser conseguir disminuir el dolor al mismo tiempo que empezamos con la educación y empezamos con las bases, ¿no?, de movilidad para conseguir eso, que luego avancemos. Luego va a haber una fase con menos dolor, esa fase inflamatoria grande en la que el disco comprime todo el sistema nervioso y el cuerpo se pone a la defensiva, va disminuyendo, entonces vamos a tener un dolor no tan alto, sigue siendo un dolor constante, pero en esta fase vamos a poder hacer movimientos, ejercicios de bajo grado y esto puede durar alrededor entre 2 y 3 meses. Y la última fase, la fase ya funcional, ya hay mucha menos inflamación. A partir de aquí nuestros síntomas suelen ser más bien tipo pinchazos cada X tiempo, o sea, estoy más o menos bien, me muevo, me pega un pinchazo. Esa es más o menos la fase final y en esta fase sobre todo necesitamos trabajar la fuerza y la velocidad, la estabilidad de la zona abdominal para recuperar y que no recaigas. Con lo cual, más o menos el proceso de una hernia discal fácilmente te puede durar año, año y medio. Si tienes una patología discal, nosotros hemos diseñado en grupo con nutricionistas, preparador físico, fisioterapeuta e incluso psicólogo un plan específico en función de las fases y en función de tus características. Así que somos especialistas en este tipo de patología y si tienes un problema estamos encantados de ayudarte.